Hola amigos, bienvenidos al canal. En esta ocasión les voy a compartir cómo podemos reutilizar un disco de arrastra o de arado. Aquí tengo uno, ya le pegué una limpiada. Les voy a compartir la forma de reutilizarlo y no simplemente tenerlo arrumbado por ahí. Aquí ya tengo preparada también la solera que voy a utilizar. No había tenido la oportunidad de compartirles cómo funciona la roladora. Ahorita se los voy a compartir, les voy a mostrar cómo vamos a hacer el diámetro para ponerlo alrededor de nuestro disco. Esta es una solera como de 5 pulgadas. Pero antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y le des clic a la campanita para que recibas todas las notificaciones de los videos que estoy subiendo. Y recuerda, los comentarios siempre están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Ya una vez con nuestra solera hecha círculo, la voy a poner alrededor del disco y la voy a ir punteando y al último la vamos a cortar. Solo vamos a sentar el disco aquí encima de la solera y le vamos a dejar poquito salido para que nos dé espacio de que el cordón de soldadura se mire aquí bonito. Y solo vamos a ir ajustando al diámetro del disco, todo alrededor. Vamos a poner puntos más o menos como unas 4 o 5 pulgadas, dependiendo del ajuste que le vayamos dando. Tratar de que todo se mire uniforme.
Ya una vez habiendo soldado el disco, ya aquí le puse un cordón de soldadura por la parte de afuera, por la parte de adentro. Aquí también tengo ya las 3 patas. ¿Cuál es la razón por la que uso 3 patas? Con 3 patas es menos posibilidad de que te quede desbalanceado o lunango, como se le conoce, que esté bailando en el piso. Aquí ya las tengo cortadas y pulidas, listos para ponerlas aquí. ¿Cómo vamos a encontrar el punto para poner las patas aquí? Simplemente las voy a poner un poquito de la orilla del disco hacia adentro, 1 pulgada, 1/4. Y aquí le marqué una referencia, un más o menos. No crean que tiene que ser bien exacto. Aquí no se requiere de una medida exacta. Me voy a valer de estos imanes para instalarla. Vamos a instalar la primera. Y partiendo de la primera nos vamos a guiar para instalar las otras 2. Aquí ya tengo los puntos marcados, pero me fui guiando primero antes de marcar nada. Ya una vez que instalamos las 3 patas en un punto más o menos que creemos que es la misma distancia, vamos a verificar midiendo de una pata hacia la otra por la parte de adentro. Aquí a mí me da una distancia de 24 pulgadas, 1/4. Y tenemos que asegurar que en estos 3 espacios nos dé la misma distancia. Y así nos vamos a dar cuenta que ya tenemos las 3 patas listas para puntearlas y de ahí continuar a soldarlas. Y también les voy a poner tapones en la parte de abajo para evitar que entre humedad y se pudra el tubo muy pronto. Voy a utilizar estas 3 guasas para ponerlas de tapón aquí en los tubos. Pero para tapar el hoyo en medio por el lado de adentro voy a ponerle un pedacito de metal nada más. Así. Los soldamos para que no quede ningún agujero ahí y luego los voy a poner ahí nomás. Aquí ya quedó listo, ya le puse sus tapones y los pulí. El siguiente paso va a ser instalarle la protección. Esta es protección para evitar que se acerquen los niños y se puedan quemar. Le vamos a hacer un aro todo alrededor, despegado de aquí alrededor de unas 8 pulgadas. Aquí ya terminé de hacer el círculo de tubular de 3/4 de pulgada. Usé una roladora de tubo para hacer este círculo. Lo dejé de 3 pies 6 pulgadas
fuera afuera. Ahorita ya solo lo voy a cortar y lo voy a unir aquí. Aquí ya corté las 3 placas de metal, las que van a unir el disco con el aro de protección. Las dividí en partes iguales. Solo les voy a puntear y voy a instalar el aro de tubo que aquí tengo ya también listo alrededor. Y ahorita se los voy a mostrar ya que le dé vuelta para hacerle la terminación de soldadura. Aquí ya le puse el aro y lo terminé de soldar. Le puse nada más 4 cordones aquí en la parte de afuera. Y por dentro sí le eché un cordón sólido. Igual de este lado y en esta otra parte. En la parte de atrás también lo reforcé. 3 cordoncitos cada placa. Ya nomás se enfría, vamos a retirar esto. Estos no se van a quedar ahí. Eso nomás son de soporte en lo que lo terminaba de soldar. Este hoyo yo nunca se los tapo porque en caso de que llueva tiene chance de que se vaya el agua y no se vaya a enmojecer más con el tiempo o se vaya a podrir. Esta soldadura la voy a pulir y básicamente aquí quedaría nuestro quemador de leña. Aquí le voy a diseñar algo, pero todavía no tengo idea qué es lo que le voy a hacer, pero le quiero hacer aquí, no sé, unas figuras. Queda como el signo radioactivo con los 3 pedazos de metal. Bueno amigos, si te gustó el video no olvides suscribirte a mi canal, compartirlo con tus amigos, dejar que te gustó. Los comentarios están abiertos para cualquier sugerencia que me quieras dar. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.